buenos días a todas y a todos quienes nos están sintonizando a través del 1150 de la M, a quienes nos miran a través de su televisor en los diferentes estados de la República, a través de la cadena Albavisión y por supuesto a quienes en redes sociales nos están compartiendo como contenido de su preferencia. Recuerden que nos pueden encontrar como Acústica Informa o Acústica Noticias, son las dos formas en las que en las diferentes plataformas de redes sociales nos pueden encontrar. Y arrancamos el programa del día de hoy con un invitado muy importante porque nos va a hablar de un tema muy importante, el cual tiene una gran relevancia para nuestro sector primario, pues estamos aquí con Fernando Cruz, socio consultor del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, para estar con ustedes y con tu auditorio. Pues bueno, como saben, Fernando es especialista en hablarnos de temas que tengan que ver con el crecimiento del campo, con algunos factores. Y recientemente el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dio a conocer el análisis del sector agroalimentario mexicano al primer trimestre a propósito de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del trimestral que dio a conocer el INEGI, y dio el mayor resultado o lo más relevante de esta parte es que el campo tuvo un crecimiento importante. ¿Correcto, Fernando? Así es, pues bueno, buenas noticias para México y digo, ya nos tocaba una buena después de un periodo de crecimiento que tuvimos y que pensamos que muchos, incluyéndome, que este primer trimestre del año vamos a encontrar una recesión, que son 2 trimestres seguidos con decrecimiento económico, pero pues bueno, el PIB en este momento aumentó de 0.2% en términos reales respecto al trimestre anterior y registró un incremento anual a tasa de 0.6%. ¿Es mucho, es poco? Pues es bastante poco para un país que venía creciendo en promedio al 2.2% en los últimos veintitantos años, mientras que, bueno, hoy en día tenemos un crecimiento del 0.6%. El dato más sobresaliente sobre este tema es que el sector agroalimentario fue uno de los pilares que hizo justamente que México no cayera dentro de la zona de crecimiento económico, una recesión, ya que registraron un crecimiento de 8.1% a tasa trimestral, que contrastado con lo que veníamos viendo con los otros sectores, que eran los que realmente tienen mayor peso y tienen mayor dinamismo, que son el segundo sector, que es el de manufacturas, y el tercero, que son los de servicios, pues bueno, el de sector primario creció de una manera más fuerte. En términos anuales, el sector primario encontró un incremento del 6%, revirtiendo una caída que teníamos del trimestre pasado del año anterior del 5%. Este crecimiento es particularmente relevante considerando que, como te decía, pues venimos de una contracción de 2024 del 2.3% en el caso del sector primario. Y pues bueno, esto justamente ha sido uno de los factores que nos ayudó a brincar esta tablita de la recesión que tenemos o que tenemos prevista para este primer trimestre del año. Si lo contrastamos contra los otros sectores, contra las industrias secundarias, la manufactura, la contracción se dio del 0.3% a tasa trimestral y de 1.4% a tasa anual. Y las actividades terciarias, que son las actividades de servicios, se mantuvieron sin cambio y aunque tuvieron un crecimiento ligero del 1.3% en términos reales. Ahora, ¿por qué crecimos? ¿Por qué el sector primario sí creció y por qué los demás sectores no? Pues bueno, primero hay que hablar de 4 cosas. Una recuperación del sector por temas agroclimáticos, que esto nos implicó mejores rendimientos y cosechas. Cosa extraña, y hoy va en contrasentido contra lo que las personas podrían pensar. Todo el mundo sabe que nos empezaron a amenazar desde enero 20 que tomó el presidente Trump de la presidencia de Estados Unidos, que nos iban a poner aranceles y que aranceles por aquí del 25%, aranceles por acá. Después de eso, pues bueno, hemos vivido mucha incertidumbre, pero aún así el dinamismo de la exportación de los los productos agroalimentarios mexicanos durante el primer trimestre fue una de las cosas que nos ayudó mucho, y esto fue gracias a las frutas y hortalizas de invierno como son las berries, los aguacates, coliflores,
brócolis, entre otras especialidades que van hacia el mercado de Estados Unidos, porque México es ese gran abastecedor de alimentos durante el invierno en Estados Unidos. Y pues bueno, también una expansión moderada del subsector pecuario, en la cual la oferta de carnes y leches estuvo constante, aunque un consumo y con un consumo interno también estable en los rubros como también la agricultura. Pues bueno, pasamos y superamos las contingencias sanitarias, que te acordarás que también el año pasado en Estados Unidos hubo brotes de influenza aviar. En México estuvo controlado y eso también nos ayudó también a que el crecimiento del sector avícola pues tuviera un impacto positivo dentro del crecimiento económico. Muy bien, Fernando, nos has dado mucha información en torno a nuestro crecimiento. Este mismo informe que ustedes lanzan nos hace hincapié en que llevamos 10 años con un superávit en la balanza agroalimentaria. ¿A qué podemos atribuir este crecimiento constante o este superávit que hemos tenido 10 años, independientemente de los colores que estén en el gobierno? Pues mira, te diría que pasan varias cosas relevantes. Uno, México se ha vuelto un especialista en determinados productos agroalimentarios. Entre ellos tenemos a la cerveza, tenemos al tequila, tenemos la producción de frutas y hortalizas como el aguacate, berries, pimientos, chiles, pepinos, carne de res que también exportamos, que en ese sentido hacia el mercado de Norteamérica, que 90%, más del 90% de nuestras exportaciones van hacia el mercado de Estados Unidos. Tenemos un superávit comercial también con Japón en este rubro, con Canadá, y pues bueno, tenemos por ahí un equilibrio con la Unión Europea, casi no participábamos ya en ese mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, también otra cosa, el tipo de cambio nos ha venido a ayudar de una manera favorable y consistente. ¿Por qué? Porque desde 2015, hay que recordar, a muchas personas les vendieron que era un problema el tema que México estuviera teniendo una, pues no evaluación, sino una subvaluación del tipo de cambio, un movimiento del tipo de cambio, una depreciación, en el cual México poco a poco pasó de 13 pesos a 13.5, a 15 en el tema del tipo de cambio, pero eso nos ayuda a ser mucho más competitivos en el mercado de exportación. ¿Por qué? Porque necesitan menos dólares para poder comprar los productos mexicanos. Y teniendo un mercado tan grande y de tanto consumo como es el mercado de Estados Unidos, pues bueno, un tipo de cambio que se ha ido depreciando y que se ha mantenido en los 20 pesos y ahora está regresando hacia los 19.50, nos ayuda a ser altamente competitivos contra otros países que también abastecen de productos agroalimentarios, como pueden ser Brasil, puede ser Ecuador, puede ser Colombia, Perú, Guatemala, el mismo Canadá. Entonces nos volvemos muy competitivos, estamos cerca, tenemos un tipo de cambio favorable y otra de las cosas, pues bueno, también nos hemos vuelto un productor de alimentos inocuos, sanos, apegados a los estándares agroalimentarios que tienen Estados Unidos. Y pues bueno, pues todo eso nos ha dado esta fortaleza para poder llegar y abastecer como primer socio comercial agroalimentario a Estados Unidos. Justo que hablamos del socio comercial más importante para nosotros debido a que la cercanía, hay muchos factores, incluyendo obviamente nuestro tratado comercial. Ya lo mencionabas, Fernando, hace unos minutitos, en donde a pesar de estas amenazas que nos han venido trayendo por nuestro socio comercial, por el gobierno del socio comercial, durante este tiempo, dos principales factores en el tema primero del jitomate, ahí la sanción que estaba por esclarecer, que cabe también decirle a nuestro público, como ya se les ha mencionado, ahora sí que no es una amenaza nueva, hace 6 años también con en la llegada del expresidente Andrés Manuel, también lo recibieron con esa noticia por ahí de febrero del 2019, y luego también se le suma el tema del agua en la frontera. ¿Cómo impactan esta constante noticias en torno a nuestro sector y en torno a una inestabilidad pareciera en seguir trabajando comercialmente, Fernando? Pues mira, empecemos por el lado del tomate. Tú bien lo señalabas, no es de una cosa nueva, pero no viene de 6 años, viene de 30 años casi. 1996 es cuando existe una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el cual los tomateros de Florida alegan que México está haciendo dumping en el tema de la producción y la comercialización de los productos en el mercado de Estados Unidos.
se hace una investigación y se llega a un acuerdo, que son los acuerdos de suspensión del tomate, en los cuales se evita la imposición de medidas compensatorias por el daño económico causado a los productores de tomate hacia el mercado de Estados Unidos. Cabe destacar que eso no se ha aprobado. Y cada 6 años se han estado revisando y cada 6 años se han estado haciendo los acuerdos de suspensión, se han mantenido, en el sentido de que pues, México es el mayor proveedor de tomates del mercado de Estados Unidos, y sin nosotros, o que la producción de tomate incrementaría mucho los costos de producción o de consumo más bien del tomate en Estados Unidos. Entonces, por ese lado es una de las cuestiones que yo también estoy casi seguro que dentro de poco tiempo encontraremos que los acuerdos de suspensión entre México y Estados Unidos pues se mantendrán. Y por otro lado, pues bueno, no solamente tenemos ese acuerdo de suspensión, también tenemos el acuerdo de suspensión sobre el azúcar, que también somos uno de los proveedores relevantes, somos de hecho de los pocos que tienen un acceso garantizado y una cuota muy grande de acceso del azúcar hacia el mercado de Norteamérica. Entonces, en ese sentido, pues México sí ha tenido estos temas en los cuales existen vaivenes políticos diferentes al agro y pues bueno, ¿qué es lo que pasa con los productores? Pues los productores empiezan a sembrar muchas veces 6 meses antes, 8 meses antes, 4 años antes sus productos. Entonces ellos no están viendo o esperando que vayan a cambiar de manera drástica las políticas de alguno de los países, en este caso Estados Unidos o de México, y podemos decir que pues ellos van a seguir sembrando y van a seguir haciendo lo suyo, y si no se los venden en Estados Unidos a un precio competitivo, se lo tendrán que acomodar en algún otro lado. Y es también, México es uno de los países que tiene más tratados comerciales, es más abiertos al comercio y que tiene justamente la facilidad, aunque toma tiempo obviamente, de encontrar esos nichos de mercado para vender el producto posiblemente a Canadá, más producto hacia Japón, algún producto hacia Centro, Sudamérica, o también tenemos un mercado que podríamos dejarlo aquí y empezar a consumir un poco más de productos agroalimentarios a un mejor precio. Muy bien, Fernando, pues vamos a tener que ir a un corte comercial, pero dejaré la siguiente pregunta porque, bueno, es bien importante. Hay muchos factores que, como ya nos mencionabas al inicio de la entrevista, nos ayudaron o nos han contribuido a que como campo mexicano estemos creciendo. Sin embargo, habrá otros que nos jueguen en contra y eso es lo que la pregunta que te voy a dejar. ¿Cuáles serán estos principales factores para poder continuar con el crecimiento o bien que no nos jueguen tanto a favor? Pero regresando del corte, ya me comentarás para que nos podamos extender largamente. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. Muy bien, pues les recuerdo que nos puede encontrar aquí en Acústica como Acústica Informa, Acústica Noticias, en las diferentes redes sociales. Gracias a quienes a través de su radio nos esté escuchando, no solo en Ciudad de México, sino también en Monterrey, en Guadalajara, y bueno, quienes nos están viendo en televisión, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y regresamos para seguir hablando con Fernando Cruz, quien nos habla del crecimiento del campo en el último trimestre del año. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia, que se quede con nosotros, así como no solo con Amanecer, sino con Cáigase de la Cama, la pura bandota con esta Ana María Domínguez. En fin, las noticias a las 5 de la tarde. Escuche toda nuestra programación. Y ahorita quédese aquí con nosotros porque seguimos platicando con Fernando Cruz, socio consultor del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, quien nos está platicando acerca del análisis del sector agroalimentario mexicano en el primer trimestre del año, que como él ya nos comentaba al inicio de esta entrevista, ha sido muy favorecedor. Y antes de irnos al corte comercial, yo le planteaba a Fernando cuáles serían estos factores que nos pueden seguir ayudando a un crecimiento, pero también cuáles son los que van a intervenir y en los que tanto autoridades, todas las asociaciones y organizaciones dedicadas al campo, todos los actores importantes del sector debieran de poner atención tanto para seguir creciendo y lo que vienen haciendo bien, así como los que seguramente van a venirnos a poner a prueba o en jaque. ¿Cuáles serían estos, Fernando? Pues mira, te diría que los limitantes del crecimiento hacia adelante no son tanto del lado de los agricultores. Es un tema
que más bien son variables exógenas y que tienen que ver con los crecimientos regionales que son dispares, digo esto, y también la disparidad regional de lo que va a haber de lluvias y de la infraestructura de riego, al igual que pues, bueno, tenemos otro tema que es importantísimo, el cambio climático, en el cual pues bueno, nos está afectando a todos, pasamos de los últimos 3 años de la sequía más pronunciadas y con mayor envergadura, porque afectó a casi todo el país durante mucho tiempo el año pasado, y de hecho por eso mismo tenemos una crisis en Sinaloa en la cual las presas no tienen agua. Entonces pues vemos por ahí un tema que es muy relevante, todos los costos elevados de los insumos, como son fertilizantes energéticos, los forrajes se mantuvieron elevados a niveles históricos, y esto ha presionado los márgenes de los productores, y eso también limita el crecimiento del sector agroalimentario. La volatilidad intrínseca del sector, que durante la agricultura pues depende de ciclos naturales que pueden ser regulares o irregulares en este tiempo, y pues obviamente esto también, la volatilidad del sector pues afecta a las decisiones de tomo o no tomo un crédito, de si voy a tener o no voy a tener suficiente ingreso, porque los precios varían de maneras abruptas. Entonces podemos hablar de ese tipo y también de cosas pues que hemos perdido competitividad de manera relevante en los últimos 7 años, que hemos tenido menos inversión en carreteras, en puertos, en campañas fitosanitarias, que también es uno de los temas muy importantes ahora que tenemos el brote de gusano barrenador del ganado en el sur-sureste, o también las contingencias que hemos llegado a tener de gripe aviar o de otro tipo de plagas que empiezan a pegarle cada vez al sector agroalimentario, como también es el otro gusano barrenador, el del aguacate, que tuvimos brotes también. Entonces, vaya, tenemos por ahí desafíos estructurales de corto y largo plazo que son muy fuertes, pero que casi ninguno puede hacer algo el productor por sí solo porque son exógenos, y otro les toca como responsabilidad principal al gobierno federal, al gobierno estatal y al municipal de atenderlos, porque también existe otro que no se habla mucho, pero sabemos que está ahí, que es la falta de Estado de Derecho. Claro, Fernando, hemos venido platicando contigo y sabemos que está el tema de estas políticas en donde pues justo no ha habido mucho apoyo y estoy recordando, esto sí, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero un poco que sí, porque justo de estos factores también depende. Según una reciente entrevista del secretario Julio Verdaguer, él dice que Cosechando Soberanía va a tener o le va a pegar un tema de Confira, que es lo que el sexenio pasado no se tocó en ningún sentido, al contrario, fue reduciéndose, que fue el tema de poderle darle créditos a las y los productores. Se van a enfocar nuevamente en productores pequeños y medianos para poder ahí saldar. ¿Qué tanto esto podría sumar o no? Porque también habrá que decirlo, lo dicen, pero como tal, algo, papel, escrito, pues por lo menos yo no lo he encontrado. No sé si tú que eres el experto, pues sepas un poco más el tema, porque sí es interesante que justo nuestro crecimiento, pues de pronto si no hay cómo solventarlo, no hay un préstamo en buenas condiciones justas, etcétera, y justo lo que acabas de comentar, pues cómo podríamos hacerlo. No sé si eso también sea un factor importante a limitar o no nuestro crecimiento en el campo. Mira, primero te diré una cosa, lo que dijo el secretario es como hagas en las mulas de mi compadre. Es increíble que quiera apalancar el crecimiento estructural del sector agroalimentario a través de FIRA, que es un ente que depende del Banco de México, que tiene una estructura propia, que tiene un director general y tiene unas políticas claras hacia el financiamiento del sector agroalimentario. Entonces, el hecho que el secretario quiera decir que va a lograr el crecimiento a través del FIRA es pues ahí te viento la papa caliente, compadre, hasta cargo tú, porque yo no lo voy a hacer, lo cual es penoso. Pero bueno, en cuanto a los temas de financiamiento, México ha presentado rezagos en las últimas, tanto las encuestas nacionales agropecuarias como en el último censo agrícola, en el cual cada vez menos productores tienen acceso al crédito, que eso es muy malo, y punto número 2, que es también más peligroso, cada vez menos productores tienen acceso a los seguros agropecuarios. Entonces, en un tema de alta volatilidad de insumos, de un cambio climático que es real, pues bueno, cada vez lo que vemos es que tienes, si no tienes un seguro
pues obviamente estás jugando ruleta rusa. Si no tienes un seguro, obviamente no puedes pagar ante un evento climatológico tu crédito. Entonces sí es bastante complicado el tema del tema del financiamiento en México, y a pesar de que FIRA ha hecho esfuerzos pues bastante interesantes, creando nuevos productos que te dan subsidios a la tasa, si es que inviertes en temas que disminuyan tu consumo de agua o que utilices menos fertilizantes de origen de carbono, y me refiero a que utilices más biofertilizantes, o que utilices diferentes técnicas que disminuyan los efectos del cambio climático, que te mitiguen estos efectos. Pues bueno, todavía no puede colocarlos de una manera generalizada. ¿Por qué? Porque el FIRA es un banco de segundo piso. ¿Y a qué me refiero con esto? Para los que no tienen el conocimiento, FIRA lo que les presta es dinero a los bancos, y les presta y les da garantías para que el riesgo hacia el sector agroalimentario sea menor. Entonces, la decisión de quién es el que va a prestar, pues la decisión está en el banco comercial, en las SOFOMES, en las SOFIPOS, en las cajas populares, cajas de ahorro. Ellos son los que terminan prestando el dinero y son los que tienen que hacer el análisis de crédito. Entonces, es difícil que el FIRA pueda presionar para que haya más fondeo si los jugadores o los entes que prestan el dinero en el sector agroalimentario mexicano ven riesgoso. Y otra cosa que también es relevante es que no todas las agrícolas o todos los negocios que participan en el sector agroalimentario tienen sus estados financieros al orden del día, llevan dos contabilidades, una que es la fiscal, que es para no pagar tantos impuestos, y otra la que es la verdadera, no están auditados, vaya, adolecemos de mucha profesionalización en el tema administrativo en este tipo de empresas agroalimentarias. Entonces, cuando llega alguien y pide un crédito, pues es difícil que le presten a alguien dinero bajo las condiciones, y dado que existe mucha normativa expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y otros organismos internacionales reguladores en el tema de crédito, entonces, pues bueno, eso se antoja con difícil que se pueda generar, detonar más crédito y nuevos créditos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en las agrícolas, profesionalizarlos, y hacer obviamente que esto, después de un periodo, pues se pueda tener estados financieros, proyectos viables, y que obviamente esto facilite el crédito. Correcto, Fernando. Pues ahí tenemos también esta información que es importante que la tengamos. Bueno, finalmente me gustaría ir bueno, te voy a hacer dos preguntas más, pero primero me voy con Orsi, que primero la primera. ¿Cuáles serían, como ustedes como grupo consultor, las expectativas para este segundo trimestre del año? ¿Creen que sigamos a la alza o que sí todos estos factores que ya nos mencionaste tengan una repercusión importante o una baja importante, o nos mantengamos? Pues mira, te diría que creemos que uno, dado que tenemos ya estabilizado el tema, o aparentemente estabilizado el tema perdón, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, esto pues va a bajar el nivel de incertidumbre, va a hacer que la comercialización sea relativamente fluida. Hay que recordar que siempre afecta a la Semana Santa, en lo que va a ser el desempeño económico. El segundo trimestre tuvimos la Semana Santa, que dentro de la Semana Santa, entonces por ahí esto va a ser un bachecito posiblemente económico en este trimestre que tendremos. Vemos condiciones agroclimáticas, digo, un tanto más regulares. Estamos en un ciclo neutro del Niño y la Niña, pero que empieza a haber ya lluvias en el sur-sureste que se van a empezar a generalizar, después en el centro, después avanzaremos hacia el centro-norte, y hasta el final veremos lluvias en el Pacífico, esperando que obviamente de aquí hacia agosto pues hay una perspectiva mucho más clara y mejor del crecimiento del sector en materia, derivado de la materia climática principalmente. Muy bien. Y finalmente preguntarte, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que ustedes como grupo consultor les podrían emitir a los diferentes actores que involucran a que el crecimiento de nuestro país, específicamente el crecimiento del sector agroalimentario, pues tenga por lo menos una estabilidad? Pues mira, te diría que una de las cosas relevantes es, si están en el tema de granos, por favor no se olviden lo que durante muchos años le enseñó el gobierno a hacer, que es el tema de tomar coberturas de precios. Es un tema relevante, no lo vean como un costo, sino veanlo como un seguro. Mejor tenerlo que no tenerlo. Hablando de seguros, por favor también mantengan el tema de su seguro en las actividades agropecuarias. Cada vez los fenómenos climáticos van a ser más
intensos y con menos probabilidad de que sepamos cuándo van a suceder. Entonces hay que tener siempre ese blindaje. Y punto número dos, pues hay que empezar a también cuidar los márgenes que tenemos de nuestros costos de producción, buscar mejores alternativas en la producción, como puede llegar a ser el tema de disminuir algunos usos de fertilizantes y utilizar algunos otros, que me permitan justamente desarrollar las actividades agropecuarias a las que estoy enfocado, y obviamente pues siempre tener mucha visibilidad y estar muy al pendiente de todos los temas fitosanitarios, y en cuanto se encuentre alguna anomalía, pues obviamente reportarlo a las juntas de salud vegetal o animal de los estados. Muy bien, pues le quiero agradecer a Fernando Cruz, socio consultor del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GSMA, así los podemos encontrar. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y por clarificarnos este tema. De nada, y un gusto como siempre participar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial y regresamos para conmemorar el Día Mundial de las Abejas. Vamos a un corte y volvemos aquí a Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia a quienes nos escuchan y nos permiten acompañarnos esta mañana de miércoles ahí en el campo, en su casa, con una tacita de café, en el transporte. Muchas gracias por estar con la cadena acústica, no solo con Amanecer Campirano, sino con todos nuestros contenidos. Y bueno, después de hablar un poco del crecimiento del campo, vámonos a hablar. Nosotros nos adelantamos un poco a los temas porque nos gusta tener esta parte cubierta, donde vayamos preparando los motores, porque el próximo martes 20 de mayo se celebra un día más del Día Mundial de la Abeja, a quien es importante que lo tengamos presente, porque este día permite sensibilizar acerca del papel que juegan estas abejas o así como otros polinizadores en la salud humana y en la ambiental, y se celebra desde el 2018. Y por eso tenemos a nuestro especialista de cabecera apícola, Rodrigo Medellín, a quien le doy una calurosa bienvenida y un agradecimiento por estar nuevamente con nosotros. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También le voy adelantando a nuestro auditorio que todos los viernes del mes de mayo estaremos teniendo colaboraciones de Rodrigo, quien nos estará hablando a propósito del Día Mundial de las Abejas, de diferentes temas que atañen este tema y que pueden sumar a que todos nos sensibilicemos en torno al tema de por qué cuidarlos. Y justo esa sería mi primera pregunta, Rodrigo. Todo puede ser, además y por encima de los demás polinizadores, ¿cuál sería la relevancia de que tengamos una protección de las abejas y cuál es la relevancia específicamente en la agricultura? Claro que sí, pues como bien dices, ¿no? Tenemos varios polinizadores, pero las abejas son los principales agentes polinizadores y que están relacionados con la producción de alimentos. Hoy en día las valorizamos por la producción de miel o por los beneficios medioambientales que brindan. Pero estamos transitando a que las abejas deben de ser vistas o valoradas no solo por el valor económico que nos dan, sino por el valor intrínseco que tiene ser una abeja. ¿Qué quiere decir? Que por el simple hecho de ser un ser vivo, una abeja, un animal, necesita nuestros cuidados, protecciones y acciones encaminadas a su bienestar. Entonces, las abejas necesitan del bienestar también para cuidarlas de ellas, y vamos a cuidarlas. Al cuidarlas ellas, nos cuidamos a nosotros mismos. Es un papel muy importante que juegan las abejas. Vamos a ir hablando que existen más de 20,000 especies y que tenemos diferentes ejemplos, por mencionar algunos. Pero estos pequeños insectos, pero grandes animales polinizadores, brindan servicios medioambientales gracias al cuidado de las y los apicultores todos los días, que son los guardianes de las abejas, los guardianes silenciosos, los héroes de la alimentación, como los llaman. Las y los apicultores cuidan de las abejas, y gracias a estos cuidados y a su trabajo arduo, tanto de las y los apicultores como de las abejas, en las mesas de nuestras casas podemos desayunar, podemos comer gran variedad de frutas, verduras, alimentos ricos en nutrientes, vitaminas y minerales.
Porque gracias a los agentes polinizadores, en este caso las abejas, tenemos mayor rendimiento en frutos, en cultivos, y esto se va a reflejar en la economía para todos, ¿no? Así es, Rodrigo, y me gustaría justo, lo mencionabas, hay muchos tipos de abejas, no solo las que están, pues sí, no sé si llamarlo así, si está correcto, como al cuidado específicamente, que son las productoras de miel y que finalmente están, pues sí, brindando un servicio a los seres humanos muy directo, como es la producción de miel, de cera, etcétera. Existen muchas, por ello preguntarte también cómo podemos nosotros sumar a una conservación y un desarrollo sostenible para las abejas. Claro que sí, pues debemos de partir de definir qué es la sostenibilidad. El desarrollo sostenible ve tres aspectos: el económico, el social y el medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades que hagamos nosotros en nuestro día a día debe estar enfocado en satisfacer nuestras necesidades sin alterar el futuro o sin alterar las generaciones futuras. Es decir, yo no puedo estar hablando de una explotación pecuaria o explotar a mis abejas. Tengo que hablar de una unidad de producción. Tenemos que aprender a convivir sanamente con estos insectos. Tenemos el problema de la africanización, por ejemplo, que les da miedo a las personas y por eso matan a las abejas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir sanamente, a respetarlas y a implementar acciones para su bienestar y para su cuidado, porque si nosotros cuidamos de ellas, las abejas nos van a regresar todo lo que nosotros, la frase típica, ¿no? Que vamos a cosechar lo que sembremos. Entonces tenemos que sembrar una buena relación, tenemos que sembrar un bienestar para las abejas, su cuidado, que no estén estresadas, que no estén con hambre, que no pasen enfermedades. Todos estos cuidados se van a ver reflejados ¿en qué? En una colonia de abejas, una comunidad sana. Y aunque hablemos de comunidades, abejas solitarias también pueden estar sanas. Hablar de este aspecto también es importante porque del total de las abejas que mencionamos, más de 20,000 especies, fíjense que la mayor parte, que el 95% son de hábitos solitarios y solo el 5% son de hábitos sociales. Entonces, esta comunidad, esta colonia de abejas, son de las que les digo que van a tener una buena salud. Se va a ver reflejado en buena polinización, en cuidado de hábitats, y también en el 95% de las otras abejas que son de hábitos solitarios. También tenemos que cuidarlas porque también tienen un servicio al medio ambiente. Nos van a servir para poder observar cómo está el equilibrio, si está en salud nuestro medio ambiente. Cuando hay declives de poblaciones de abejas, quiere decir que algo está pasando en nuestro entorno. Entonces tenemos que cambiar esa visión, no nada más abejas y de aquí no me salgo, ¿no? Sino que me dedico a la apicultura, me dedico a otras cosas, pero con una visión le llamamos una sola salud, cuidar la salud de las abejas para cuidar mi salud y además cuido el medio ambiente. Esa parte le llamamos sostenibilidad y eso es lo fundamental que tenemos que ir trabajando poco a poco todos los días. Es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir relevando estas mentalidades y con el relevo generacional, con nuestras nuevas generaciones, pues ir inculcándoles estos nuevos conceptos de trabajar ahora en el campo con animales, con seres vivos. Correcto, Rodrigo. Es muy reciente ahorita que decías de esto, es una situación que no va a cambiar de la noche a la mañana y se van incluyendo más conceptos, como esta parte que nos dejas muy clara en la parte de cómo, a qué nos referimos cuando decimos desarrollo sostenible, específicamente en el caso de las abejas, un desarrollo sostenible con las abejas. Es muy reciente el Día Mundial de las Abejas, esta celebración, esta concientización tiene escasos 7 años, con este año se cumplirán, en que el día como tal se está estimando. Sin embargo, el trabajo es de hace mucho tiempo. Eso también incluye expertos como tú y como muchos otros que lo están haciendo. Por ello, preguntarte, ¿cuáles serían las acciones principales para este año desde los diferentes espacios en donde tú te desarrollas que estarán sumando para
poder sensibilizar a la población en general, no solo a los agricultores o a quienes directamente el tema de las abejas les pega, sino a una concientización nacional que estén preparando por ahí en los diferentes espacios en donde tú estás desarrollándote? Claro que sí. Mira, a través de la Secretaría de Agricultura, en este cambio o en este relevo generacional, estamos abocados en concientizar a las nuevas generaciones que las y los niños de educación básica, primaria específicamente, brinden la oportunidad de conocer un poquito más de las abejas y su entorno. En este sentido, se publicó una convocatoria que es el Concurso Nacional de Dibujo Infantil, Las abejas y su entorno. Cada año lo llevamos a cabo. La convocatoria sale a principios del año escolar, agosto-septiembre, para las y los niños que estén interesados en participar en la convocatoria 2026, pero en este año vamos a llevar a cabo ya la selección de todos los dibujos que se han recibido a nivel nacional. Todas las niñas y niños son artistas que han pintado de colores el mundo de las abejas, y esto orilla que pues no nada más expresen su arte a través de un dibujo, sino que investiguen un poquito, porque les pedimos que atrás de cada dibujo pongan una pequeña información, reseña, y hemos tenido trabajos magníficos, ¿no? Donde cómo ven la sociedad a las abejas, no insecticidas, no plaguicidas, la biodiversidad, la importancia de producir alimentos con técnicas muy bonitas en acuarela, a lápiz. Entonces, parte de estas acciones es impulsar que las y los niños que vienen atrás de nosotros, pues sea más fácil transitar a una mentalidad, a una visión en el cual vean a las abejas como animales que son, como seres vivos y que nos van a brindar muchos beneficios. Y otro de los aspectos que vamos a realizar son foros en los cuales hacemos pláticas, invitamos expertos para que brinden o difundan información a la comunidad, a la población. Lo dividimos en dos partes. En mayo, que es el Día Mundial, está enfocado a la población en general, que conozcan cuál es la importancia de las abejas, qué hay más allá de miel y que pican. Existen médicos veterinarios o doctores que revisan a las abejas, beneficios de los propóleos, prácticas agroecológicas. Entonces son temas que le brindan a la sociedad un mayor beneficio, alguna visión mejor de lo que está pasando en nuestro entorno, de que la población conozca que existen productos, no nada más de la miel, sino el propóleo, la miel, jalea real, y que nos van a ayudar para algunas otras enfermedades, para la hipertensión, bajar el colesterol, y que son productos de las abejas que tienen un fundamento técnico científico, es decir, no nada más lo decimos porque creemos, sino porque hay un respaldo científico a través de investigadores que han probado estos beneficios. Y en agosto, que tenemos el Día Nacional, son temas ya un poquito más técnicos, científicos, enfocados para las y los apicultores. Pero en general es eso, un acompañamiento técnico, brindar conocimiento nuevo que pueda tanto difundir la importancia de las abejas como apoyar el día a día de nuestros apicultores. Muy bien, Rodrigo, pues vamos a tener que ir a un corte comercial, pero regresando vamos a seguir platicando con Rodrigo Medellín, quien es nuestro experto apícola y nos está hablando del Día Mundial de las Abejas, que se celebrará el próximo 20 de mayo y el impacto que tiene a nivel social, cultural, agrícola, etcétera. Vamos a un corte y regresamos aquí a Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole como siempre su preferencia de quedarse con nosotros. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, agradeciéndole que usted se quede con nosotros y que esté desayunando con nosotros o preparando el desayuno y escuchando la información que Amanecer Campirano prepara para ustedes. Estamos platicando con Rodrigo Medellín, experto apícola, quien ya nos lleva platicando unos cuantos minutos acerca del Día Mundial de las Abejas, del impacto ambiental, de la parte circular que tiene que ver
ver con una salud humana, con una salud ambiental, con una salud en todo el entorno, el cuidado de las abejas. Y por ello preguntarle también un poco, porque nuestro público no solamente es gente dedicada al campo, no solo son productores, productoras, investigadores, investigadoras o amantes del sector primario mexicano, sino que pues hay de todo tipo, porque nos escuchamos, recuerden, en la República Mexicana, y gracias a las redes sociales, por ahí decía nuestro expresidente, las benditas redes sociales hacen que lleguemos a más personas. Por ello preguntarte, Rodrigo, las abejas son productoras de miel y sus derivados, además de polinizar, ¿qué aporten o qué aportes tienen en que un ciudadano común y corriente pueda entenderlo en nuestra vida? Sí, pues básicamente toda la diversidad de alimento que tenemos es gracias al trabajo diario de las abejas. Una abeja va a recolectar el néctar o el polen de una flor y esto va a ir llevándolo de flor en flor, se llama pecoreo, y esto hace que exista una polinización cruzada, hace que se reproduzcan las plantas. Entonces vamos a tener, gracias a las abejas, mayor número de plantas, mayor cantidad de frutos, mayor cantidad y calidad de todos los alimentos. Entonces veamos qué es lo que visitan las abejas. Podemos tener algodón gracias a la polinización de las abejas, podemos tener el aguacate gracias a la polinización, la almendra, la sandía, el pepino, gran variedad de toda la gama de alimentos que consumimos es gracias a las abejas. Y no nada más el alimento, también en la industria, también el algodón, pues para la industria textil, por ejemplo. Entonces, estos pequeños pero grandes insectos brindan muchos beneficios a la sociedad y el día a día. Y los vemos en nuestros jardines, en parques, en casas, en ciudades, en cualquier parte podemos ver a gran cantidad de abejas. Y no nada más la abeja apis mellifera, la amarillita que conocemos con franjas negras, sino también las euglossas, que son abejas con colores metálicos, tenemos abejorros, tenemos las gilocopas, tenemos las cortadoras, las carpinteras, abejas nativas, meliponas, saptotrigonas, gran infinidad de abejas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para su cuidado? Hablando de las especies productivas, las abejas apis mellifera, que son las mieleras, por así decirlo, que tienen un comportamiento de africanización, que esto es un comportamiento negativo que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. No hay que tenerles miedos. Las abejas africanizadas no son agresivas. Se le llama que tienen un comportamiento defensivo. Ellas se defienden. Si nosotros no las agredimos, si nosotros no las molestamos, les aventamos piedras, mantenemos la calma, no manoteamos cuando tengamos una abeja por ahí volando, que están en las panaderías, en el jardín, cuando vamos a comer fruta, todos los dulces que tenemos aquí en nuestras cabeceras municipales, pues siempre vamos a ver ahí abejas melíferas que tienen cierto grado de africanización. Entonces hay que mantener la calma. Por lo general siempre son muy tranquilos los enjambres. Cuando tenemos colonias silvestres que ya tenemos panales, pues ellas van a defender su cría. Entonces lo que hay que hacer es mantener la calma, no molestarlas, alejarnos y reportar el enjambre o la colonia silvestre a 911, a la Secretaría de Agricultura, Protección Civil, bomberos, que ya existe un protocolo que estamos impulsando a nivel nacional para que no maten todos los enjambres o colonias silvestres, sino que las autoridades analicen cada caso y se valorice y se puede trabajar conjuntamente con las y los apicultores para poder rescatarlos. Si conocen apicultoras o apicultores en la zona, pues pueden también avisarles. Ya con esto de las herramientas, con el WhatsApp, videos, redes sociales, como bien lo mencionas, pues es más fácil poder llegar a mayores comunidades y es más fácil poder trabajar en conjunto. Y si hablamos de nuestras abejas solitarias que no tienen hábitos sociales, que hablamos de nuestras abejas solitarias, que pueden ser las euglossas, abejorros, algunas especies de abejas nativas como las meliponas, saptotrigonas,
¿Qué es lo que podemos hacer con todas estas abejas silvestres? Pues también cuidar de sus hábitats, no estar contaminando, bajar nuestros gases de efecto invernadero, porque el cambio climático, por ejemplo, fragmenta los hábitats. El cambio climático hace que se diluya el néctar de las flores. Si hay mucha lluvia, por ejemplo, si hay sequía, pues no hay agua y sin agua no hay vida. Y todo esto se debe también a los efectos del cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero. Hacen estos gases? Que se calienten nuestro planeta. Y nosotros, que no somos gente que trabaje en el campo, que no sabemos, que no somos apicultores, podemos ayudar a los y las apicultoras porque contaminando menos. No dejemos prendidos nuestros aparatos eléctricos mucho tiempo, apaguemos esos foquitos que están en nuestros aparatos eléctricos, el dejar mucho tiempo conectados algunos, todo lo que genere energía eléctrica, esto hay que ayudar a cuidarla, disminuirla. Si cuidamos la disminución de electricidad, vamos a disminuir la generación de gases de efecto invernadero, cambiar nuestros focos ahorradores, biodigestores, todo lo que contamine menos nuestro planeta nos va a ayudar indirectamente a cuidar de las abejas. Entonces, trabajes o no en la apicultura, hay gran cantidad de acciones que podemos implementar para el cuidado de las abejas. Y reitero nuevamente, cuidando a las abejas, cuidamos nuestras generaciones futuras, plantando árboles frutales, plantas medicinales, poniendo un poquito de agua, así como lo hacen con otras especies animales, ¿no? Que ponen el agüita y las croquetas para los perros o gatos ferales. Así también podemos utilizarlo para poder cuidar a nuestras abejas, un poquito de alimento, de agua. ¿Y qué es lo que comen las abejas? Pues néctar y flor, néctar y polen, ¿no? Entonces, con estas acciones podemos contribuir con un granito para cuidarlas. Y si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para esto se va a multiplicar y va a ser más fácil ir transitando a unas buenas prácticas y a unos cuidados de nuestras abejas. Y esto también ayuda a otros polinizadores en general. Muy bien, Rodrigo. También ya nos dices aquí, nos explicas qué es lo que podemos hacer, pues cualquier persona. Ahora, en tema de política pública, tanto mundial o nacional, que tengas por ahí y que nos puedas compartir, ¿qué es lo que se está haciendo en protección, en favor de la protección de las abejas? Claro que sí, pues ahorita está el problema muy fuerte con los agroquímicos, la mortandad, la intoxicación con estos productos. Si bien sabemos que las y los agricultores también necesitan herramientas para poder curar sus cultivos, cuidar y prevenir enfermedades, es importante que haya una política pública que trabaje coordinadamente, es decir, que impulse la investigación, que impulse el recurso, que canalice el recurso para poder impulsar investigaciones, para darle solución al problema de la agricultura en cuanto a enfermedades, sin que estos productos alteren o fragmenten hábitats o otros insectos. Es importante que también las autoridades regulen y que vayan quitando, como ya se está haciendo, la prohibición de productos químicos que son altamente patógenos, que ya hace años se venía diciendo que en otros países, en Europa, principalmente, hablando específicamente, por ejemplo, de los neonicotinoides que están prohibidos en algunos países porque se demostró su alta toxicidad para las abejas, y que en nuestro país y en América Latina pues sigan comercializándose esos productos. Entonces hay muchos retos. Lo importante es que la política pública esté orientada de manera transversal y que esté impulsando diferentes trabajos. Sabemos que a lo mejor ya no tenemos el recurso económico para abarcar una sola dependencia, a apoyar a las y los apicultores, pero tenemos que trabajar, como lo estamos viendo ahora,
que hay dependencias o hay programas que ya no solamente involucran a la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, ya está la Secretaría del Bienestar, ya está la Secretaría del Medio Ambiente. Es así como tenemos que trabajar de manera transversal, conjuntando esfuerzos y conjuntando recursos para las y los apicultores, para poder enfrentar los retos que tenemos, ¿no? Porque el cambio climático también es un evento muy fuerte en el cual tenemos que impulsar acciones, porque si no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos de la salud de nosotros y no cuidamos de la salud de los animales, en este caso de las abejas. Y entonces tenemos que aplicar conceptos como bienestar animal y una sola salud, en el cual cuidemos de las abejas, pero al cuidar de las abejas, al mismo tiempo estamos cuidando de la salud humana. Un ejemplo rápido: no poner antibiótico a las abejas para que la miel no se contamine de un antibiótico, y al momento de que las personas consumen miel con antibióticos, pues generan resistencia, se enferman y el doctor les da un antibiótico, y como ya consumieron antibiótico en la miel, ya no les sirve la medicina. Entonces vean cómo, cuidando la salud de las abejas, también tenemos que pensar en cuidar la salud de las personas. Eso se llama una sola salud. ¿Y cómo cuidamos el medio ambiente? Al cuidar las abejas. Por ejemplo, el pequeño escarabajo de la colmena es un escarabajo, y si ponemos una trampa en nuestro apiario con algún atrayente, trampa externa, ¿qué creen? Que no nada más atrae al pequeño escarabajo, sino a gran infinidad de escarabajos que tenemos, muchas especies. Y esas trampas que hacen, matan otros escarabajos. ¿Y qué hace esto? Fragmentar un hábitat. Rompemos cadenas alimenticias, y entonces vean cómo el concepto de una salud es pensar en cuidar mis abejas, sí, pero cuido a la salud humana también y la salud del medio ambiente. Y este conjunto en grupo nos ayuda a tener lo que decíamos, la sostenibilidad. Satisfacer Correcto. nuestras necesidades sin nuestras generaciones futuras. Muy bien, pues ahí con este gran mensaje damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, Rodrigo Medellín, por habernos apoyado en este día, y recuerden que celebramos el Día Mundial de las Abejas el próximo 20 de mayo. Muchas gracias, Rodrigo, te estaremos viendo en las siguientes cápsulas. Cuídense mucho, hasta luego. Y nosotros hemos llegado al fin, quédense con Fernanda Tapia y nos vemos en nuestro próximo amanecer.